Antes de dar paso al doctor Juan Bello Domínguez, me permito leer su trayectoria. Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT México, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, tutor del doctorado en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor titular de los seminarios Sociedad y Cultura e Industrialización y Desarrollo del México Actual, de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador invitado por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el 2009. Reconocimiento al mérito universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México por 25 años de servicio en docencia e investigación. Distinción como líder del desarrollo en América Latina, otorgada por el Senado de la Nación Argentina, autor y coordinador de libros, artículos en revistas especializadas. Conferencista y ponente en congresos de carácter nacional e internacional en la línea de investigación educativa, pedagogía de la convivencia, interculturalidad, inclusión de los indígenas en México y América Latina. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Sigo con la doctora Liliana Arciniegas, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, especialización en Educación Preescolar y Especial por la Universidad de la SUAY, Ecuador. Máster de Intervención en Dificultades de Aprendizaje por la Universidad de Valencia, España. Diplomado en Cooperación al Desarrollo por las Universidades de Valencia, Alicante, Elche y Castellón, Comunidad Valenciana, España. Especialista en Docencia Universitaria por la Universidad de la SUAY, Ecuador. Candidata a doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Docente investigadora de la Universidad de la SUAY. Participación como ponente en algunos congresos nacionales e internacionales desarrollados en Ecuador, España, México, Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos. Autora y coautora de artículos y libros en la línea de la educación inclusiva. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, queremos agradecer al programa de ética de la Universidad de la SUAY y a los organizadores de este importante congreso, que sin duda ha abierto durante estos días espacios en los cuales desde las diferentes áreas temáticas que han sido planteadas, se fortalezca la relación universitaria para el análisis de la realidad social a la luz de la ética. Esperamos contribuir desde nuestra postura intercultural e inclusiva al objetivo planteado de forma colectiva por parte de la red universitaria. Con Juan Bello hemos visto necesario reflexionar sobre los desafíos de las instituciones educativas en su construcción ética. Para ello, en un primer momento, presentaremos algunas ideas que refieren cómo las instituciones educativas asumen la diversidad. Luego, teniendo en cuenta que la educación es por naturaleza el lugar de encuentro con el otro, analizaremos sobre su construcción ética. Y por último, plantearemos algunos desafíos que tiene actualmente la educación. Sabemos que las funciones que ejercen las instituciones educativas en general son muchas. Construir una sociedad justa basada en el conocimiento, hacer investigación, vincularse con la sociedad, promover una educación para toda la vida, transformar el sistema educativo, entre muchas otras. Sin embargo, el reto más grande es dar respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales por los que estamos atravesando. En consecuencia, lo que los centros educativos hagan para responder a las exigencias del siglo XXI es de suma importancia. Entre esas exigencias está el planteamiento de que toda institución educativa debe ser inclusiva, responder a las necesidades de los grupos vulnerables, caracterizados por las diferencias sociales y culturales, económicas, discapacidad, entre otras, es una obligación establecida en la normativa tanto internacional como nacional, que hace que en los espacios educativos coexistamos entre diferentes. Para algunas instituciones, la inclusión se traduce en la incorporación de estudiantes con discapacidad
o con necesidades educativas especiales, dependiendo de si la condición que presentan o incluso si el grado o el nivel de deficiencia les posibilita ser integrados. Mientras mayor sea el número de personas con discapacidad en las aulas, más inclusiva es la institución educativa. Una vez que estas personas han accedido, hay que atender a esa diversidad. Y para eso son necesarias las adaptaciones curriculares que los docentes deben hacer, en el mejor de los casos en función a la preparación que los docentes tengan, pero también apelando a la buena voluntad y a su generosidad. La ley determina que no se puede dejarlos fuera, porque son parte de los grupos en situación de vulnerabilidad que históricamente han sido excluidos y discriminados. Por lo tanto, por ejemplo, de acuerdo a lo que plantea la CENESID en el caso de la educación superior, a través de las políticas de acción afirmativa, se garantiza su acceso a la educación superior en igualdad de condiciones. Para eso se les otorga puntos adicionales según la condición de vulnerabilidad. 5 puntos si eres pobre, 10 puntos si tienes discapacidad, 10 puntos si eres indígena, afro o montubio. Para la comunidad o para la producción científica, este tipo de acciones son parte de lo que se denomina inclusión excluyente, porque promueve una visión integracionista del que es considerado diferente. Desde esta perspectiva, ese otro al cual hago referencia es pensado y tratado de forma diferente. Es inferior por presentar un déficit, un trastorno, una enfermedad o un apellido diferente, y no es parte de la generalidad de los estudiantes o incluso de la generalidad de los profesores, porque no encajan en los cánones establecidos como normales o en el estatus social ideal. Estos aspectos son respaldados académicamente a través de libros que, por ejemplo, incluyen clasificaciones y conceptos que describen cómo son, qué hacen, qué esperar de ellos de acuerdo a su diagnóstico, cómo relacionarse según la patología que presentan, y una serie de prescripciones más que configuran a un otro que ni siquiera se le conoce en la mayoría de los casos. La diversidad, si es que lo analizamos desde esta perspectiva, produce nuevos diferencialismos. Ya no son diferentes solo las personas con discapacidad, también lo son los pobres, las mujeres, los pueblos y nacionalidades, la comunidad LGBTI, entre otros. La idea generalizada es que hemos avanzado a nivel de política, porque los diferentes ya son parte de las instituciones educativas. Pero no nos damos cuenta que se les sigue atribuyendo un estatus especial al pensar que por sus características se les permite estar con los que no son diferentes, pero desde una condición inferiorizada. Las relaciones de poder que se establecen entonces entre los iguales y los diferentes han naturalizado situaciones de desigualdad e injusticia social, legitimando a través de la fuerza, la represión, la corrección y la intervención una serie de diferencias finas que terminan individualizando y excluyendo. La escuela nació con la idea de homogenizar. Por lo tanto, para un sistema educativo que busca la uniformidad, el diferente es considerado peligroso y no se le permite cuestionar las relaciones de poder. Por eso es que se elaboran programas educativos de los cuales se derivan una serie de modelos de atención y de regulación que terminan silenciando sus particularidades, clasificándoles y generando también un nuevo etiquetado social. Es frecuente escuchar grupos minoritarios, necesidades educativas especiales, rezago educativo, capacidades especiales o diferentes, grupos vulnerables, entre muchos más eufemismos que encubren una serie de procesos de discriminación. ¿Quién es entonces el otro? La exigencia ética en educación nos hace rechazar toda forma de amaestramiento
para tratar de crear las condiciones necesarias que permitan que el otro, según plantea Moriú, pueda constituirse como otro. En este sentido, la relación entre el ser humano y el medio se desarrolla en una doble dirección. Una es la del conocimiento, en donde a más del conocimiento están también presentes una serie de reacciones emotivas, afectivas, sensaciones, percepciones. Y otra es la de la acción, en la que se produce una serie de actitudes hacia lo otro. Un otro que siempre está revestido de ciertas características que lo determinan o bien como extraño, como raro, indiferente, temeroso, deseado, rechazado. Por lo tanto, desde estas características, ese otro puede ser abordado desde diferentes ángulos. Podría ser la hostilidad, la ansiedad, el temor, la admiración o la curiosidad. Dicha alteridad, en consecuencia, puede manifestarse como aquello que se opone al yo, es decir, es un no yo, o como lo opuesto de lo otro al yo desde lo negativo. Por lo tanto, el acercamiento o esa relación que se establezca con el otro puede estar establecida desde lo positivo o negativo. La cuestión del otro, los otros, las otras, requiere ser abordado entonces desde la verdad de lo que en cada uno de nosotros se genera cuando se produce esta relación con ellos. Es importante considerar que su objetivación, su cosificación, por ser diferente y por consecuencia ser inferior, especial, incapaz, inútil, deja una serie de marcas esencializadoras que terminan mediando las posibilidades de encuentro y de desencuentro. Cada vez que se establece que la identidad del otro se centra en su otra lengua, su otra cultura, su otro cuerpo, su otro aprendizaje, su otra preferencia sexual y que por lo tanto son parte de un problema, la posibilidad que intentemos generar de convivencia y de relación se va a limitar a soportar o a aceptar y no a respetar y acoger. No es necesario saber qué es la diversidad, qué concepto es el mejor. El respeto a las diferencias, como bien lo señala Escliar, no se enseña desde el libro, sino desde la cotidianidad. Hay que saber escuchar lo que hay en el interior de eso que llamamos diversidad, porque estamos inundados del lenguaje de la ética, de lo jurídico, de lo moral, y es importante preguntarnos entonces, ¿dónde queda el lenguaje del afecto, de las emociones, de las relaciones? ¿Dónde está el lenguaje ético? Entendido no como un conjunto de valores o de virtudes religiosas, sino como aquello que surge como respuesta a un otro específico, que no requiere de prescripciones o prejuicios. ¿Qué estamos entonces generando? ¿Una relación con el otro o una reducción de lo otro? Esto es, gracias Lili, esto es muy importante y quiero seguir con el planteamiento que hace Liliana Arciniegas con qué estamos generando, una relación con el otro o una reducción con el otro. En esa idea tendríamos que establecer una base y una tesis. La tesis central que manejamos en este espacio y que será presentada en próximos días en otros congresos, estamos hablando de la crisis de la educación no es un producto de la pandemia. Subrayo, la crisis de la educación no es producto de esta pandemia. La pandemia solo ha desnudado la crisis de la educación y de la inclusión. Subrayo, la pandemia solo ha desnudado la crisis de la educación y la inclusión. Ante esta situación y ante la pregunta que hacía Liliana, tendríamos que establecer que COVID-19 exhibe la desigualdad, marginación y exclusión exacerbada en nuestra América Latina. Ese es un dato que tendríamos que establecer.
Y en esa lógica tendríamos que seguir. No puede constituirse como legítimo, ¿sí? Ningún sistema educativo podrá establecerse en el marco de ser legítimo cuando excluye la particularidad, cuando excluye la diferencia y cuando excluye la ética. Es así donde hoy el respeto a la diversidad, la inclusión y los principios éticos en todas las instituciones educativas y sobre todo en el marco latinoamericano se han convertido en mera retórica. Una retórica que es en el proceso discursivo. Se escucha bien, se dice bien, sin embargo la ética no se expresa, no se manifiesta en un discurso y menos en una oratoria. Se expresa en el ámbito práctico. Se expresa en el ámbito de nuestra práctica cotidiana. Con base en ello, no solo, como dice Liliana Arciniegas, es el reconocimiento jurídico en las instituciones educativas, no solo es el reconocimiento jurídico, no es suficiente para revertir estas tendencias, no es suficiente para revertir este autoritarismo, esta violencia, y subrayo violencia, marginación y exclusión. No es suficiente. La diversidad, tenemos que enfatizarlo, el ser diferente, como nos refieren una gama de autores, una gran gama de autores, se ha vuelto particularmente subversiva. Tenemos que enfatizar sobre esto. ¿Por qué? Porque finalmente la ética es eso, es un principio subversivo, es un principio que cuestiona prácticas, que cuestiona una gama de expresiones, una gama de situaciones que dan cuenta de procesos meramente retóricos. Por ello, la lucha ética de los grupos diversos en las escuelas sobre sus derechos la tenemos que sintetizar, sobre todo en la construcción de su identidad. Una identidad que no tiene que ser considerada desde lo retórico, desde esa expresión discursiva. Tenemos que trabajar y reconstruir identidades individuales. Tenemos que trabajar y reconstruir identidades colectivas. Fundar, sobre todo, la idea que el sujeto y su comunicación con los otros construyen la ética. No es solo la disposición normativa, no es solo la disposición de un decreto que refieren fundamentalmente muchos organismos, muchos gobiernos, y de ello tenemos ejemplos serios, particularmente en el caso mexicano, en el caso brasileño, en el caso norteamericano, en donde el populismo, la expresión de una retórica manifiesta, expresiva, discursiva, nos está llevando a toda una conformación de violencia. La conformación de las identidades es fundamental en este marco. Coincidimos con Vicente, con Raúl, que nos antecedieron, en el marco de que en las escuelas se exige la idea de que no solo es el desarrollo académico, no solo busquemos la conformación de una base cognitivista, tenemos que incorporarnos a la base de un proyecto de libertad, de independencia, de autonomía y sobre todo de un desarrollo personal, práctico, en donde tendríamos que establecer que estas diferencias se convierten en la subversión, se convierten en ese proceso que tendríamos que empezar a establecer como principios éticos para desarrollar esas identidades colectivas al interior de nuestras escuelas. Es importante llamar la atención, sobre todo las diferencias y sobre todo en una narrativa ética que se construye en nuestras prácticas, una narrativa ética que se construye en el cotidiano, una narrativa que enfrente la crisis de la educación y de la ética en estos momentos populistas. Es así donde
las escuelas tendríamos que construirlas en la lógica de la diferencia y de la ética. La preservación de espacios construidos desde la ética y desde su práctica conducen a la formación de zonas de resistencia, base fundamental para el proyecto que hoy estamos discutiendo. ¿Qué implican esto como desafíos? La diversidad la tenemos que construir. La diversidad y las diferencias tenemos que asumirlas en un marco donde tendrá que ser nutrido por la comunidad, no por los directivos, no por lo jurídico. La comunidad es parte de esta exigencia cotidiana. Pensemos con vetas creativas. Pensemos en lo dinámico, en lo cambiante, en lo flexible de los espacios de ser diferente. Quitemos los esencialismos. El esencialismo de la discapacidad, de la etnia, de lo lingüístico, del género. La esencialización no se vive solo con jornadas de una semana para hacer visible la diversidad. Así no se construye y no tiene un principio ético solo una semana decir que vivimos una diversidad. Vayamos cerrando, agradeciendo sobre todo a los organizadores, a la Universidad de la SUAY que nos ha permitido este espacio. Estudiemos y consideremos formas de cómo manifestar estas tensiones que refieren el proyecto educativo. Un proyecto educativo que, por definición, es un símbolo que moviliza la ética. Tenemos que establecer y afirmar todos en función a construir la esencia de un movimiento educativo ético, no discursivo, no retórico. Tenemos que trascender la problematización, el paradigma de la ética para la convivencia. ¿Por qué es eso? La interculturalidad nos lleva a construir convivencialidad, no solo la coexistencia. Gran parte de la retórica de la inclusión nos está llevando a que coexistamos. No es suficiente. Tenemos que relacionarnos en un proyecto de alteridad y sobre todo en la construcción del otro. Abandonemos el yo, construyamos una categoría y nuestra categoría es fundamentalmente establecer un nosotros. Nosotros desde la ética, nosotros desde la inclusión y eso es lo que finalmente tendríamos que abordar, tendríamos que abonar y sobre todo tendríamos que resignificar en un marco de populismos, de fake news, de una exclusión, marginación y sobre todo de procesos que dan cuenta de racismo en el marco de pueblos indígenas, de comunidades LGBT, de mujeres. Y eso es un reto y un gran desafío, no solo para la educación, sino para todos y cada uno de nosotros. Por nuestra parte, muchas gracias. Agradecemos el espacio de la Universidad de la SUAY, que da cuenta en un proceso de un congreso muy interesante en el cual hemos sido honrados y nos sentimos honrados por estar en este espacio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, estimado doctor Juan Bello Domínguez y estimada doctora Liliana Arciniegas por sus intervenciones. A continuación, me permita leer las preguntas planteadas en el chat. Tenemos una pregunta de Andrea del Rocío Machuca Brito. Si bien es cierto, la inclusión implica la aceptación y convivencia con la diversidad, ¿hasta qué punto es adecuado que se le trate como un igual a una persona con discapacidad, por ejemplo, o con un nivel de empatía tal que no le haga sentir incapaz, menos que nadie o humillado? Es decir, el respeto a la diversidad tiene límites que tengan como objetivo impedir que se consiga todo lo contrario a lo que se desea. Bien, precisamente lo que comentábamos y agradecemos la pregunta es que hay muchísima diferencia entre aceptar al diferente y convivir entre las diferencias. Consideramos que es clave cambiar esa mirada que actualmente se tiene hacia las personas que desde una estructura social son planteadas o son consideradas diferentes.
Es lo que decíamos, pensamos que diferente es quien tiene una discapacidad, diferente es el pobre, diferente es quien tiene una preferencia sexual diferente, y no nos damos cuenta que las diferencias están presentes en la condición humana. Diferentes somos todos. Por lo tanto, es importante que desde esas diferencias empecemos a construir convivencialidad. No es lo mismo, decíamos, coexistir entre diferentes que convivir, que mejorar las relaciones. Y para que esa convivencialidad se pueda generar, es importante que desde la mirada que tenemos como docentes, sí se generen miradas de igualdad. Porque lo que está pasando, y es lo que comentábamos, es que cada vez que pensamos que hay un otro diferente, a ese otro siempre le vamos a ver como el inferior. En el caso de la discapacidad, como el incapaz, y hemos escuchado hoy en los comentarios y en las experiencias que antes nos habían precedido, cómo se les quita oportunidades justamente por esa forma de pensarle al otro. Entonces, lo que necesitamos es empezar a deconstruir ciertas ideas, sobre todo que hay en el campo educativo y en los docentes, si queremos que realmente se puedan generar espacios inclusivos y de respeto. Sí, algo importante nada más, muy rápido, es resignifiquemos y cuestionemos seriamente el concepto de tolerancia. No es aceptar al otro. Nuestra propuesta no gira en torno a poder esencializar al otro. El otro es igual o mejor a nosotros. El otro ya existe y no es que lo aceptemos. Con nosotros o sin nosotros, el otro existe. Y con base en ello, tendríamos que establecer y cuestionar seriamente esa categoría, ese concepto de tolerancia. Muchísimas gracias nuevamente por sus intervenciones.